Hola a todos, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica del equilibrio químico, termo 4. ¿No? En la clase pasada estuvimos viendo varios métodos para encontrar la constante de equilibrio en función de la temperatura, ¿se acuerdan? Vimos ahí unas gráficas con unas líneas, otra gráfica que tenía ahí dos ejes, vertical y horizontal. Vimos una tabla con valores de los parámetros A y B, etcétera, que no los hemos aplicado, ¿verdad? Si corremos con suerte, hoy lo vamos a hacer. Pero antes de eso vamos a ver otro método más. Bueno, desde luego tuvimos una ecuación muy larga, ¿no? A la que le llamamos aquí la fórmula del ferrocarril, ¿no? Aquí entre cuates, ¿no? Una fórmula muy larga que dijimos que pues, es la tosita. También dije que en la mayor parte de los libros de termodinámica química se integra sin límites, pero entonces resulta una constante de integración que hay que evaluar, que equivale a lo que hicimos al integrar entre límites, ¿no? Entonces llegamos a esta ecuación y ahorita vamos a ver otro caminito, otra forma, que se llama ecuación de Van Hoff. El fulano era holandés, esa forma de expresar los apellidos es típica ahí de los investigadores holandeses. Entonces se llama ecuación de Van Hoff. Nosotros sabemos, esta la encontramos, ¿verdad?, en el camino que seguimos en la clase anterior, y también esta es conocida, las dos ecuaciones son conocidas, ya las trabajamos con ellas por ahí en el pasado. Bueno, ¿qué pasa si yo sustituyo la 2 en la 1? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si la 2 la sustituyo en la 1? Pues entonces me va a quedar así, a ver si estamos de acuerdo. Lo único que hice hasta ahorita es sustituir el eje de reacción por esa expresión. Obviamente, pues T entre T me va a dar 1, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. De aquí yo puedo escribir esto. A ver si es cierto. Menos y menos. La R la estoy dividiendo todo entre R, y entonces la R me va a resultar acá en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Y me falta la diferencial de T. Multiplicando todo por diferencial de T, entonces me va a quedar así. Vamos a integrar, que esta es una ecuación diferencial, y ya hemos comentado en alguna ocasión que las ecuaciones diferenciales por rara vez sirven para algo, ¿no? Para que sean útiles, hay que integrarlas. Bueno, pues vamos a integrar. Y entonces yo puedo decir lo siguiente. Ahí nomás estoy indicando la integración, no la he efectuado. Bueno, pero ¿qué pasa si yo considero que delta H es constante? ¿Se acuerdan de su curso pasado? Cuando se obtuvo la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿se acuerdan? Una de las suposiciones era que delta H era constante. Bueno, vamos a hacer aquí la misma suposición.
Voy a suponer que delta H es constante. Y entonces delta H entre R lo puedo sacar del integrante. Y eso me va a quedar. Me va a quedar así. Vamos a integrar. Esto me va a quedar así. Y si ustedes recuerdan sus profundísimos conocimientos de Termo 3, esta ecuación es análoga a la de Clausius-Clapeyron. ¿Qué quiero decir con análoga? Se parece muchísimo. Clausius-Clapeyron era presión de saturación 2 entre presión de saturación 1, delta H de ebullición, bla, bla, bla. 1 entre temperatura de ebullición 1 menos 1. Es análoga a la de Clausius-Clapeyron. Nada más que Clausius-Clapeyron es a prueba de tontos. En Clausius-Clapeyron, si yo pongo mal mis datos de presión y temperatura, me resulta que la delta H de ebullición es negativa. Y ese es obviamente un error. Aquí delta H de reacción puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces ese criterio que en el equilibrio de fases me permitía decir con seguridad, puse mal los datos, aquí ese criterio no me sirve. Entonces aquí yo sí tengo que tener muchísimo cuidado. A la K de arriba le corresponde la temperatura de afuera. A la K de abajo le corresponde la temperatura de adentro. Y aquí sí no es a prueba de tontos. Si yo pongo los datos mal, pues me va a dar un positivo o negativo. Y cualquiera de ellos puede ser correcto. Entonces aquí sí tengo que tener doble cuidado. Doble cuidado. A la K de arriba le corresponde la T de acá. A la K de abajo le corresponde la T de aquí. Supongamos que mi reacción es exotérmica. O sea, desprende energía. Entonces delta H va a ser negativa. Si yo pongo mal mis datos, va a resultar que es endotérmica. Va a resultar lo contrario. Entonces aquí el error sí es gravísimo, ¿sí? Y no lo puedo detectar fácilmente. ¿Sí? Entonces, con mucho cuidado con esta ecuación, ¿sí? Entonces, decíamos, esta ecuación es análoga a la de Clausius-Clapeyron, pero se conoce como ecuación de Van Hoff. ¿Para qué demonios me sirve esta ecuación? Si yo sé K a una temperatura cualquiera y conozco la delta H de reacción, puedo calcular K a cualquier otra temperatura. O bien, si conozco la delta H, pues entonces puedo jugar con las variables que están ahí. Claro, esta ecuación implica que delta H de reacción es constante, lo cual ya sabemos que no es cierto. La delta H de reacción a cualquier temperatura la calculamos con Kirchhoff-Persson. Y Kirchhoff-Persson nos dice que la delta H de reacción es función de la temperatura. Pues sí, como la delta H de ebullición es función de la temperatura. Allá en Termo 3, si suponemos que bla, 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 bla. Aquí la misma historia. Si suponemos que la delta H de reacción es constante, llegamos a esta. Claro, esta es muy práctica. Porque esta me sustituye la fórmula del ferrocarril. Pues sí, pero es una aproximación. Porque yo estoy aquí suponiendo que la delta H de reacción es constante, en la del ferrocarril no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero en general, en los cálculos de ingeniería, yo no necesito ser... No es contabilidad, pues, para acabar pronto. Un contador que hace su balance, le falta un centavo en millones, le falta un centavo, ese puede ser un indicador que está cometiendo un error grave. Y ese centavo tiene que aparecer. ¿Sí? Entonces, en la contabilidad sí, el cálculo tiene que ser preciso. En ingeniería no.
Miren, la próxima vez que suban ustedes a un elevador en cualquier edificio, cuando sea seguro, generalmente los elevadores tienen una placa que dice capacidad máxima 8 personas. Así, como yo, o como un chaparrito, ¿o qué? ¿De qué tipo de personas está hablando esa tabla? ¿Sí? En términos muy generales, los elevadores se calculan para cargar el doble de lo que dice. Si un elevador ya no se refiere a personas, sino a peso, y dicen capacidad máxima 1 tonelada, está diseñado para cargar 2. Qué bueno. Pues sí, un margen de seguridad. Eso se llama margen de miedo. Cuando uno hace cálculos en ingeniería, siempre dice uno, imagínense que están calculando el espesor de una lámina para construir lo que se les dé la gana, un tanque. Y hacen sus cálculos ahí por los metros que van a ver ustedes después en sus cursos de diseño. Ya lo encontraron. Para empezar, vamos a suponer que sale 0.2532 pulgadas de espesor. ¿Sí? Ahí se van a metales návalos, ¿no? Y le dicen ahí al dependiente, oiga, me da una lámina de 0.2532 pulgadas. No hay. Cuando levanten la vista, ya no lo van a ver. Está tirado atrás del mostrador, riéndose carcajadas. Y le va a decir, mire, tengo de 1/4 y de 2/4, ¿cuál quiere? ¿Me estoy explicando? Los cálculos de ingeniería, sí, deben estar dentro de cierto orden de magnitud, pero no necesitan ser tan precisos como en un balance de contaduría, ¿no? ¿Sí me explico? Claro, tampoco, lo que salga, no. Debe, dentro de cierto rango, mi resultado debe estar dentro de cierto rango, ¿no? Entonces, ¿cuál escojo? ¿Cuál escogerías? Pues el más resistente. Claro. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué puede pasar. Si viene un verano de aquellos, todos los demonios, y mi presión dentro del recipiente va a aumentar más de lo que tenía yo estimado en mi cálculo, y ya reventó el asunto, pues no, pues mejor le meto el valor de arriba. Y no por ahorrarme una lana, pongo el delgadito. Y explota. Y ya acabo en la cárcel. Pues no. Margen de seguridad, ¿no? Como el de los elevadores, ¿no? La misma historia. Bueno, muy bien. Entonces esto me da una aproximación suficiente, ¿no? Ahorita que resolvamos un problema y que vamos a aplicar todos los caminos por los cuales podemos encontrar la constante de equilibrio, ninguno me va a dar exactamente lo mismo que el otro. Ninguno. Pero sí me van a dar dentro del mismo orden de magnitud. Bueno, pues eso es suficiente. No, es que debía dar 0.42 y me da 0.41. No inventes, ¿no? Eso en ingeniería es un absurdo. Yo sé que por ahí, tampoco voy a decir nombres. En el pasado. En el pasado, remoto, en otra escuela, en otra galaxia, había unos profesores que pedían resultados con 8 decimales. A ver, por favor, ¿qué significa la octava decimal? En un cálculo en toneladas. A ver, ¿tiene sentido? No tiene ningún sentido. Sí, los cálculos en un par de decimales o 3 y ya me parece exagerado, ¿no? Ya lo demás es nomás ganas de molestar, ¿no? Y no estar pensando como ingeniero, estar pensando como contador, ¿no? Y yo no tengo ningún motivo para insultar a los contadores. Son muy importantes, es gente muy útil, pero su actividad es diferente. Implica esa precisión. La nuestra no. Porque a fin de cuentas le vamos a echar un factor de miedo a los cálculos, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene ponerme ahí de exquisito hasta la octava cifra decimal? Pues puedes echarle un 10% por si las flies, ¿no? Pues, es una tontería, ¿no? Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿O ve así? Vamos a resolvernos un problemita. Voy a borrar. Si no tomaron nota, pues vuelven a pasar el video. Fíjense que
Qué bien para ustedes, ¿no? Ay, es que a mí faltó ahí una ecuación, pues me chuto otra vez el video y cuando parezca ya la anoto. Entonces, problema. La siguiente reacción es la que está ahí. Ocurre en un reactor que trabaja a una presión de 5 atmósferas y a una temperatura de 750 Kelvin, razonablemente constantes. Cuando digo razonablemente constantes es porque ya he dicho en varias ocasiones que isobárico no hay ningún proceso, isotérmico tampoco, pero razonablemente constantes, más o menos en 5 atmósferas y 750 Kelvin. Lo que yo sí quiero saber es el valor de K para esa reacción. Entonces, determinar cuánto vale K. Bueno, tengo varios caminos, ¿verdad? Pero para la mayor parte de ellos voy a necesitar algunos datos que están en tablas. Yo ya los tengo aquí, los voy a poner en el pizarrón, pero ustedes verifíquenlos. Se van a la tabla de propiedades termodinámicas que tienen y buscan estos datos que yo voy a poner en el pizarrón. Yo, nada que de Magister Dixit, y que ya dijo el profesor, y esa es palabra divina en la manga. ¿Sí? Estos datos que voy a poner los verifican, por favor. Entonces, de tablas, yo puedo escribir lo siguiente. Bueno, esos datos yo los saqué de tablas, ¿sí? Entonces los verifican. Aquí con esos datos yo puedo calcular la delta H de reacción a 298, la delta G de reacción a 298, la delta A de reacción, la delta B de reacción, como lo hicimos la clase pasada, ¿no? Siguiendo la recetita n veces discutida.
Lo mismo para la delta G de reacción, lo mismo para la delta de reacción, lo mismo para la delta B de reacción. Dijimos que esa recetita debe aparecer a cada rato, ¿no? Bueno. Haciendo eso, yo ya hice mis cálculos aquí que van a ustedes a verificar. Y me resulta que la delta H de reacción es 9.838 calorías por mol. ¿De quién? Pues de cualquiera de los bichos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos que indicar la base de cálculo? Pues puede ser por mol de CO2, ¿no? Del mismo modo, delta G0 de la reacción a 298 va a ser igual a menos 6.617 calorías por mol de CO. La delta A de reacción va a ser 3.7. Delta B de reacción va a ser menos 1.94 por 10 a la menos 3. Claro. Con eso tenemos para avanzar un poquito. Muy bien. Una sería irnos a la fórmula del ferrocarril. ¿Sí? Esa se las voy a dejar de tarea. Esa la hacen ustedes. ¿Sí? Aquí tenemos los datos que necesitan para sustituir en la ecuación del ferrocarril. Y está el H. Pues sustituir datos y hacer la operación y se acabó, ¿no? Con eso que van a obtener delta G0 de reacción, pero a la temperatura que nos están indicando, a 750 Kelvin. ¿Sí? Eso es lo que van a obtener. Y con ese valor que obtienen de ahí, pues van a calcular K, porque de acuerdo, ya borré la ecuación, pero K va a ser igual a la exponencial va a ser igual a eso, de la ecuación 2 que pusimos ahí al principio del día de hoy. ¿Sí? Despejando encontramos K. Bueno, ya tenemos el valor de K con la ecuación del ferrocarril. ¿Sí? Eso lo van a hacer ustedes. Ahora, ¿nosotros cómo le vamos a hacer? Bueno, nos vamos a esta gráfica. ¿La están viendo? Esta gráfica donde hay varias reacciones por ahí representadas mediante rectas. Lo primero que necesitamos saber es si nuestra reacción está ahí. Si corremos con suerte de que esté ahí, ya la hicimos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver si está. Ah, sí, ya la vi. Está por aquí. ¿Ya la están viendo? ¿Ya la localizaron ahí en su propia gráfica? Ahí está. Es esta, que es la línea intensa, esta que se ve aquí. Esa es mi reacción. Ah, sí está aquí. Bueno, ¿ahora qué hago? Pues, ¿cómo está constituido este diagrama? Acá dice logaritmo base 10 de K. Acá está temperatura en Kelvin. Ah, pues que a todo dar. Está re fácil. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? A la temperatura que tengo en Kelvin, me voy hasta la recta que representa mi reacción. Y después trazo una horizontal. Y leo el logaritmo base 10 de K. Y ya estuvo. Qué cómodo, ¿no? Qué ingenieril, ¿no? Claro, no me va a resultar exactamente lo mismo que ustedes van a encontrar por acá. Porque esta es muy quisquilluda, ¿no? Precisa. Muy precisa, ahí no hicimos ninguna suposición de nada, ¿no? Y entonces el valor que me va a dar, pues supuestamente va a ser el más certero. Pero vamos a ver que no se va a alejar mucho del que vamos a obtener por acá.
Y ya dijimos que en ingeniería no necesitamos cálculos ahí tan escrupulosamente exactos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, con la temperatura suban hasta su reacción, una horizontal hacia la izquierda, y vamos a encontrar que el logaritmo base 10 de K, el logaritmo base 10 de K nos va a resultar más o menos, yo voy a llamar a esa figura que les acabo de mostrar, la voy a llamar figura 1. ¿Sí? Con esa figura, lo que yo encontré aquí fue que el logaritmo de K anda más o menos en 0.6, lo cual implica que K vale más o menos 3.98, podría yo decir 4, si no me pongo ahí demasiado exquisito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya estuvo. ¿Les resultó? Si no, vuelvan a hacer con cuidado. Claro, es una gráfica, entonces, pues a veces cuesta trabajo leer con mucha precisión. Si no traza uno la horizontal, precisamente horizontal, pues ya se disparó el asunto. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Con una escuadra. Con una escuadra. Háganlo con lapicero, no lo hagan con pluma, porque si no al rato esa gráfica va a estar llena de rayas ahí ya. De por sí ya está cargadita de líneas y le meten ustedes más líneas indelebles. Pues no, háganlo con lapicero o con lápiz, ¿no? Tenue, ahí tampoco, suavecito, ¿no? Nomás para leer. Bueno, ya estuvo. Ahora vamos a hacerla con esto. ¿Se acuerdan que dijimos? Acá está delta G de reacción a 298 en kilocalorías. En kilocalorías. Delta G de reacción a 298, ¿dónde aquí está? Entonces, como está en kilocalorías en la gráfica, pues va a ser 6.6 menos 6.6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá en este eje, localizo menos 6.6. Acá, en la escala de adentro, en la escala interna, dice delta H menos delta G a 298. ¿Sí? Entonces a la delta H a 298 le voy a restar la delta G a 298. Y lo que me resulte lo localizo en esa escala interna, la escala que está adentro. ¿Estamos de acuerdo? Los dos puntos que nos resulten al ubicar delta G acá y la diferencia acá, trazo la línea. Fíjense, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo que no corresponde al nuestro, ¿sí? Pero es en esencia lo que van a hacer. Van a localizar en esta escala la delta G de reacción a 298 kilocalorías. Luego acá, en la escala interna, lo mismo en kilocalorías, pero ahora es delta H menos delta G. Ya tienen los dos puntos, como si fueran este y este. Trazan una recta. Y después entran con la temperatura, hasta esa recta que trazaron. Y otra vez, horizontalmente, leen en la escala de afuera el logaritmo base 10 de K. Es un poquito más latosa que la otra, pero esta es más general. La otra, si está ahí la reacción que nos interesa, ya la hicimos. Pero si no, ¿qué hago? ¿Lloro? Pues no. Me voy a esta, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Va de nuez. Aquí, eje vertical de la derecha. Ahí está delta G de reacción a 298 Kelvin en kilocalorías. Delta G de reacción a 298 Kelvin, pues es una vacilada, ¿no? Es esta misma recetita, 298, y esos datos ya los tenemos de tablas. Entonces encontrar esta no tiene chiste. La delta H, pues tampoco. Eso ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no?
Nomás hay que tener cuidado que aquí se necesitan en kilocalorías. Bueno, entonces, ¿qué hago? Localizo acá en mi eje de la derecha, vertical de la derecha, la delta G de reacción, ¿sí? Con todo y signo. Ahí hay valores positivos y negativos, ¿sí? Entonces lo localizo aquí. Ya, vamos a suponer que es este punto. Vamos a suponer que es este punto. Bueno, no es, pero vamos a suponer que lo es. Luego acá, aquí hay dos escalas, una interna y una interna. En la interna busco delta H menos delta G a 298. Ya los tengo. Pues nomás hago la diferencia. Y la ubico en kilocalorías. Vamos a suponer que es este punto. No corresponde a nuestro problema, pero vamos a suponer que es ese. ¿Vamos bien? Este punto y este punto los uno con una recta, como está aquí y está. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, acá abajo está la escala de temperatura, nada más que está en Fahrenheit. Bueno. Transformo la temperatura en Kelvin que tengo, primero a centígrados, después la paso a Fahrenheit, y con la temperatura en Fahrenheit entro aquí. Me voy con la temperatura que calcule en Fahrenheit, me voy hasta la recta que tracé. Y después horizontalmente me voy a la escala exterior. La escala exterior es logaritmo base 10 de K. Tran. ¿Estamos de acuerdo? Haciéndolo así, lo que yo saqué por acá, a esta la voy a llamar figura 2. Lo que yo saqué por acá de esa figura 2 es, para empezar, que delta H de reacción menos delta G de reacción a 298 es menos 3221 calorías por mol. O sea, menos 3.222 kilocalorías. Y la delta G de reacción a 298, pues acá está. Acá está. Menos 6.62, podríamos decir, kilocalorías por mol. Con esos datos entro aquí y lo que yo obtengo, bueno, la temperatura son 750 Kelvin, que es el equivalente a 890.6 grados Fahrenheit. Si no saben cómo, lo investigan. En internet se meten a investigar cómo se pasa de Kelvin a Fahrenheit. Con esos datos entro y me encuentro con que el logaritmo base 10 de K, según esa figura, anda más o menos en 0.5. Y entonces K vale 3.16. 3.98, 3.16. Para ser un método aproximado, está muy bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero hay otro método más todavía. Y es usando esta tablita. Mientras los gases que yo necesite estén ahí, ya la hice. Es como la primera de las rectas, ¿no? ¿Sí? Si los gases que yo necesito, o sea, de acuerdo a mi reacción, están aquí, ya la hice. ¿En qué consiste eso? Este método. Lo que esa tablita dice, que es que el logaritmo base 10 de K el logaritmo de la reacción de formación de cada gas es igual a más 1000 veces B sobre T. Lo que están tabulados son los valores de A y B.
estos datos que voy a escribir aquí los verifican ustedes en su tabla. No pongo el hidrógeno porque son de reacciones de formación. No hay reacción de formación del hidrógeno, por lo tanto no voy a encontrar jamás esos datos en tablas, ¿no? Bueno, entonces aquí son esos datos que acabo de escribir ahí, los verifica. De acuerdo a eso, tomando en cuenta esto, yo puedo escribir que el logaritmo base 10 de la constante de formación del CO va a ser igual a 4.7272 más 5.762.2 sobre T. ¿Estamos de acuerdo? Que el logaritmo de la K de formación del agua va a ser menos 2.6322 más 12.740.1 sobre T. Y que el logaritmo de la K de formación del CO2 va a ser 0.1165 más 20.565.8 sobre T. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, logaritmo de la K de mi reacción, no de las reacciones de formación, sino de mi reacción ya, va a ser la misma recetita. La misma recetita. Igual que dijimos que iba a ser para delta H, para delta G, para delta de reacción, para delta B de reacción, y ahora para el logaritmo base dice la misma. Entonces, coeficientes estequiométricos, todos son 1. Bueno. Productos. Entonces va a ser, el producto es CO2. Entonces va a ser 0.1165 más 20.565.8 sobre T. Menos. Ya son todos los productos porque el hidrógeno no juega, ¿verdad? Porque el hidrógeno es el elemento en su estado natural más abundante o estable. Entonces ya acabé con los productos. Ahora voy con los reactivos. CO 4.7272 más 5.762.2 sobre T. Y luego más el agua. Y entonces la voy a sumar, ¿no? Entonces menos 2.6322 más 12.740.1 sobre T.
Simplifico. Y entonces, ¿qué? Pues me queda que el logaritmo base 10 de K de mi reacción va a ser menos 1.978 más 2063.5 sobre T. Ya simplificando todo esto. Lo verifican, no me crean nomás así a ciegas. Y si T son 750 Kelvin, como me dicen, si T son 750 Kelvin, entonces me queda que el logaritmo base 10 de K de mi reacción 0.77. Y entonces K vale 5.93. Y no da lo mismo, pero son valores Aproximadamente. razonablemente cercanos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ya tienen muchos métodos, ¿no? Para calcular la delta, la constante de equilibrio. Y pues hay que pensar como ingenieros, ¿no? Y sobre todo porque en los exámenes se tiene un tiempo límite. Y si te vas por el más largo y hay 3 problemas o Pues sí. a resolver, pues ya no Pues sí. pudiste. Y sí, voy a tener un resultado muy exacto. Pero me de voy un a problema, tardar. de un problema y no pues sí. alcanzo la puntuación No, para no. acreditar. Pensar como ingenieros, ¿sí? Pensamiento práctico. Mi reacción está en las figuras, órale. Y sí, procurar leer con cuidado. Pero eso, por mucho cuidado que le ponga yo al asunto, es una fracción del tiempo que me llevaría hacerlo por la fórmula del ferrocarril. Ahora, no me queda más remedio. No está en las gráficas, no está en las tablas. Bueno, pues ni modo, órale. Relache. Pues sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya nomás nos falta una pieza del rompecabezas. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a andar armando piezas del rompecabezas? Y luego lo íbamos a armar. Lo que vamos a ver en la próxima sesión va a ser cómo está relacionada K con la composición cuando se alcanza el equilibrio. Dicho de otro modo, si yo tengo gases, ahorita vamos a pelearnos nada más con gases un buen rato. Después ya vamos a meter otros estados de agregación, pero ahorita pues gases. Cuando se alcanza el equilibrio, lo que yo voy a tener es una mezcla de gases, en donde están los productos de mi reacción, dependiendo del avance que se alcanzó, y los reactivos que no reaccionaron, ahí van a estar. Inertes, si los hay, ahí van a estar presentes. Y lo que vamos a determinar es qué composición en fracción mol tiene esa mezcla gaseosa. Ese es el siguiente paso. Ya se K. Y K está relacionada con las fracciones mol. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver esto? Que Goulber y Wash, y que después K en función de las actividades, y que si la mezcla de gases es ideal. Revisen eso, revisen. Ya sabemos cómo está K relacionada con la composición en el equilibrio. Revísenlo. Es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Cómo ya está relacionada K con la composición en el equilibrio. Y ya tenemos lo necesario. Está el rompecabezas. Y armamos todo el rompecabezas. Y vamos a ver ya problemas, pero ahora sí, ya vamos a partir de cero, ¿no? A ver, ahí está esa reacción. ¿Cuánto se produce de tal cosa? Así de fácil. Y así sin datos. Los datos que necesitamos los sacan de las tablas. Aquí está esta reacción que ocurre a tales condiciones. ¿Cuánto se produce de tal cosa? Qué bonito, ¿no? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y ya casi tenemos el rompecabezas completo, ¿no? Y después nos vamos a complicar la existencia, por supuesto, ¿no?
Esto sería como la base, ¿no? El esquema general de mi cálculo. Y ahora sí, vamos a meterle qué inertes y qué excesos y qué presión. ¿Qué pasa con la presión? Aquí no se han estado haciendo oxisos con la presión, ni la mención. Nomás la mencionas hay que 5 atmósferas, pero ni jugó aquí en el asunto, ¿no? Bueno, ¿cómo afecta la presión a ese equilibrio? Etcétera, etcétera. Y esa es de las primeras cosas que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver algo que se llama principio de Le Chatelier-Brown, que me va a indicar cómo afecta un cambio de presión a mi equilibrio o cómo afecta un cambio de temperatura a mi equilibrio. Y eso se llama principio de Le Chatelier-Brown, que es un equivalente a lo que en las áreas médico-biológicas se llama homeostasis. Y que aquí recibe el nombre de principio de Le Chatelier-Brown. Hay formas muy termodinámicamente formales de hacerlo. Si a ustedes eso les interesa, en mi libro, ahí está. ¿Sí? Nosotros lo vamos a ver aquí desde un punto de vista más práctico, ¿no? Casi de sentido común, ¿no? Si yo aumento la presión, ¿qué? ¿Eso cómo va a afectar? Si aumento la temperatura, ¿eso qué? ¿Qué va a provocar? Pero lo vamos a ver no tanto metiéndole ahí matemáticas y todo eso, sino más bien un enfoque de sentido común, ¿no? Esa es mi intención. Con eso vamos a empezar.